Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 6. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El quinto sello. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo quiero leer acá en esta versión como dice. Me gustó nomás, por eso quiero leer. Fíjense cómo dice aquí. Versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados. Y atiendan por qué. Por haber proclamado el mensaje de Dios, dice. Van a haber personas que por predicar la palabra de Dios van a ser en esa época degollados. En esta época estamos viendo que algunos están siendo decapitados. En esa época también, estamos en los últimos, yo creo que ya estamos, tal vez si estaría predicando 300 años atrás, sería en esos tiempos ocurrirá, pero ya estamos nosotros en las puertas de esto, porque estamos viendo así como si fuera algo normal cada día. Hay muchas escenas que nosotros no vemos por televisión, que no se pasan, pero hay muchísimas personas que están muriendo, creyentes, cristianos, en Irak, en Irán, en otros países, decapitados y degollados. Poblaciones enteras que son encarceladas, atrapadas, obligadas a cambiar su creencia o si no, sentenciadas a muerte. Así está ocurriendo. Tal vez para nosotros parece algo lejano. Recuerden que todos los acontecimientos bíblicos se centrarán en esa región. Todos se centrarán en esa región de la cual, donde antiguamente vivían los apóstoles, tanto Palestina, Israel, Irak, Irán, Grecia, ahí Turquía, partes de Roma, un poco de África y abajo. Todo se centrará allí. Cuando vayamos viendo el texto de Apocalipsis vamos a ir descubriendo algunos sitios y lugares clave, ¿no? Todo va a ocurrir ahí. Y eso después se va a extender hacia estas regiones. Solamente va a llegar, no vaya las consecuencias, pero ahí va a ser todo. Si ustedes se fijan en los programas, en los noticieros, todos los conflictos ocurren ahí. Toda la tensión del mundo está ahí. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Si Israel sí, si Palestina no, si Israel sí, si Irán no, si Siria sí, si Turquía no. Así están todos expectantes. Todo se centra en ese lugar. Entonces, por haber
Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio, haber sido fieles, haber tenido emuná, haber tenido confianza en la palabra. Les costó morir. Y sus almas, dice, sus almas, Juan los está viendo que están clamando. Ya en el tiempo de Juan, mucha gente estaba muriendo por la palabra. Ustedes saben, ¿no? Ya en ese tiempo muchos estaban siendo ejecutados, mucha gente estaba sufriendo. Pero podemos ver si esto es una visión también a futuro, que Juan estaría viendo a esas almas que estaban sufriendo durante estos últimos tiempos finales, y le está pareciendo extraño y sorprendente, porque van a ser tiempos de mucho dolor y mucho sufrimiento que Dios va a permitir. Yo lo que puedo entender aquí, es mi entendimiento, que Dios le va a permitir, o por lo menos le permitió a Juan ver las almas de esa persona clamar. En una serie, en una película, aparece que inclusive le ve a un conocido Juan ahí, ¿no? Fulano está ahí, así le ve. No sabemos si será con esa exactitud, ¿no? Pero le ve a personas que prácticamente estaban conocidas, clamando. Vamos a ver por qué entra el altar. Quiero ver algunos textos de la Biblia. Levítico capítulo 4, 7 habla de lo que se hacía en el altar. Levítico 4, 7. Esto es lo que se hacía en el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios, donde se derramaba la sangre de un cordero inocente por la culpa de los malvados, por la culpa de los pecadores, por la culpa del pecado, se derramaba ahí la sangre de ese pobre animalito. Imagínense que cuántos pecados cometía el pueblo y cada vez que se traía ahí, cuánta sangre corría y corría. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los 4 cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí se derramaba al costado, al pie de ese altar, esa sangre. Era un testimonio de que se había pagado el precio del pecado. De que un ser inocente había sido sacrificado. Ahora Juan está viendo, pero en el altar celestial. En el altar celestial está viendo la sangre de los servidores de Dios, se puede decir de personas inocentes. ¿Y qué están haciendo ellos? Están clamando. Vamos a ver otro texto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pablo habló también sobre este tema. Filipenses capítulo 2. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Este es el corazón que el apóstol Pablo quería que tengan los creyentes. Atiendan bien lo que dice acá. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando nosotros hacemos las cosas sin tener murmuración en nuestro corazón, sin malicia, sin mal corazón, estamos siendo luz ante las naciones. Estamos haciendo justicia también. Y después, ¿qué dice aquí? Asidos de la palabra de vida, para que en el día del Mesías, de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Anteriormente se derramaba sobre los altares, ¿cómo se decía? Vino, así se derramaba vino, para que eso era libación, ¿no? Para que humee sobre los sacrificios. Entonces Pablo está diciendo, aunque yo tenga que ser como diría, derramado, que tenga que ser sacrificado, pero me voy a sentir gozoso cuando vea el resultado en la vida de ustedes. Entonces, por más que muchas de estas personas tuvieron que pagar con su vida,
pero el ver que el resultado de pagar con su vida está funcionando para otras personas es lo que le daría a ellos esperanza en el corazón. Entonces Pablo te está tomando como ejemplo ante el altar del holocausto, porque en el altar del holocausto es donde se hacía la libación, donde se derramaba el vino sobre el sacrificio. Y aunque sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Bueno, vamos ahora a Apocalipsis otra vez, vamos a ver, porque ellos estaban clamando algo. Ya estamos viendo entonces lo que se hacía en ese altar. Era el lugar donde se derramaba la sangre inocente, ¿no? Versículo 10, ¿no? Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y en esta versión dice de los habitantes de la tierra, ¿no? O sea, de los seres que están corrompiendo la tierra, están matando a las personas, están haciendo lo que se le da la gana. ¿Cuándo no llegará la justicia? ¿Cuándo no llegará el juicio? Y no sé si lo que ellos estaban pensando es que Dios ya matarle a ellos, destruirle, o estaban recordando ahí en el altar del holocausto, siendo almas que han sido sacrificadas y que se les ha permitido estar ahí clamando algo que la Biblia mismo decía. Lo que yo creo es que ellos están mencionando el cumplimiento de la misma palabra. Se tiene que cumplir. Nuestras vidas han sido injustamente sacrificadas, injustamente, y el hombre, la humanidad, sigue viviendo en total rebeldía. Tal vez ellos estaban proclamando que llegue el tiempo ya establecido por Dios. Eso es lo que Dios le está mostrando a Juan. Es el clamor de las personas que habían sido sacrificados en ese tiempo. Ahora, ¿qué le responde aquí en la Biblia? Vamos a ver. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La vestidura blanca representa la justicia, ¿no?, que Dios les da. Y acá dice, se les dijo que descansasen. Nosotros entendemos que cuando una persona muere, descansa, ¿no? Se reposa. No sabemos en qué sentido la Biblia le llama al que muere descansa. Nosotros entendemos descansar, estamos muy cansados, nos vamos a dormir. Yo no. Pero una persona que está con mucho pensamiento, con mucho sufrimiento, con mucha preocupación, deuda, problema, conflicto, no puede dormir y llamarle a eso descanso. Tal vez se agota nomás el cuerpo y duele, pero no descansa, ¿no? Pero acá Dios le está diciendo que como que quiten de sus corazones toda preocupación, se puede decir así, ¿no? Relájense, queden otra vez en el estado de Dios va a solucionar todo el problema. Descansen. Nosotros entendemos así, ¿no? Que entonces cuando una persona deja esta vida, lo que termina es los conflictos, la preocupación. ¿O será que porque muchos dicen que cuando uno se muere todavía se acuerda de todas las cosas? Imagínense si vos te morís y sabés que, por ejemplo, tenía un problema tu hijo, tenía problemas allá, no sé, íbamos a perder esto. Entonces te vas a morir con un montón de problemas y te vas otra vez en el cielo con un montón de problemas. ¿Será así? ¿Será que todos los problemas otra vez allá? Ay, porque yo quisiera vivir otra vez. ¿Por qué Dios me mataste si tengo muchas cosas que solucionar, no pagar mi cuenta y ahora qué va a pasar? Me van a embargar la casa. No cuadra, ¿no? Entonces quiere decir que cuando uno muere, estoy sacando mis deducciones de acuerdo a otras versiones que escuché. Perece con sus pensamientos. Sí, porque muchos no creen eso. Muchos creen que no, vos morís, está ya viviendo, está gozando. Puede ser, pero si dice descanse, quiere decir que todos esos recuerdos o problemas que había en esta vida, se acabó. Se acabó. Y si está esperando, el descanso es una espera. Una espera a una recompensa, que no puede esperar pensando que había mucho conflicto. Pero a esta gente sí se le permitió, por eso le estoy diciendo, se le permitió reclamar. ¿Por qué? Porque esta gente está muriendo en una situación muy terrible. La maldad del mundo había llegado a su colmo. Por eso Juan está viendo algo que normalmente no pensaba. Pero esto no es nuevo también. Ya hubo en otras ocasiones clamores
desde la tierra. Sangres que clamaban. Puede ser una alegoría también, representando a eso. Puede ser muchas cosas. Recuerden que Apocalipsis nosotros no decimos 100% lo que es Apocalipsis, es todo lo que Juan está viendo. Juan mismo podía tener una idea. Al contarle a los apóstoles o los hermanos podían tener otra idea. Es mejor que Dios nos vaya mostrando a través del tiempo lo que va pasando. Pero fíjense lo que dice, quiero ver un texto, Génesis 4:10. El primer clamor que se escucha desde la tierra. Génesis 4:10. Y le dijo Dios a Caín, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz, fíjense, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Quién es el que está clamando? La sangre representa la vida en la Biblia, ¿no? Representa la vida, la esencia nuestra. En la Biblia explica que en el reino nosotros no vamos a tener sangre para vivir. Nuestra vida va a ser a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Va a ser aliento de vida de Dios lo que nos va a hacer tener vida. Es una vida ya eterna. La sangre es una vida temporal. Pero en este momento esa sangre, esa vida que había sido sacrificada por Caín, estaba clamando ya desde la tierra por justicia. Y sale, y ahora pues maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mateo 23:34. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas. Miren lo que Yeshua estaba diciendo. Yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Y ahí crucificaréis se refería a él mismo, ¿no? A otros crucificaréis. ¿A quién lo queramos crucificar si los romanos son los que crucifican? ¿Se acuerdan que gritaban los sacerdotes cuando Poncio Pilato dijo, y con Jesús el Cristo, ¿qué haremos? ¿Qué gritaron ellos? Crucifíquenle, crucifiquen. Entonces ahí le está respondiendo. Aunque ellos dirían, nosotros no crucificamos a nadie, son los romanos los que crucifican. Pero aquella vez ellos pidieron a Pilato que le crucifique. Dice, a otros crucificaréis, a otros azotaréis. A Esteban le azotaron ahí en medio de la reunión. En vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ya Jesús estaba clamando, ustedes han cometido, le está hablando a los líderes de su pueblo. Si nosotros entendemos que la palabra de Jesús pasa los tiempos, va más allá de esa época, ¿a quién le estaría hablando en este tiempo? ¿A quién le estaría hablando? A los líderes religiosos de esta época, de este tiempo. ¿Será posible que los líderes religiosos van a empezar a matar personas? ¿Van a empezar a sacrificar? ¿O van a incitar a sacrificar? Y con el tiempo vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Hay personas que harían, si tuvieran el poder, harían. Ustedes no saben nomás la maldad del hombre hasta dónde llega. Hay personas que si tuvieran el poder de mandar ejecutar a los que no están de acuerdo con su pensamiento, lo harían. Si tuvieran el poder. Imagínense que tengan un líder que nosotros podemos evitar que todo eso que se oponen a tu creencia sean borrados. Tenemos un ejército, vamos a enviarles ahí, va a parecer que fue un atentado, va a parecer que fue un secuestro, va a parecer que fue todo eso puede ocurrir en los últimos tiempos. Estén preparados. Y puede ser que los traidores aparezcan ahí mismo. Sí, a mí me ofrecieron mucho por entregarle a esta manga de judaizantes. Ya me tienen ya cansado de esto. Puede ser, porque la Biblia dice que se entregarán unos a otros. Así está hablando, no vayan a pensar que esto va a ser, que esto es muy fantasioso. ¿Sí? Alguno puede ser que ya alguien le convenció, le ofreció dinero, le hizo entender esto, o le ofrece posiciones, entregarle a esos malos. Además ellos no están predicando la verdad y ocurra estas cosas. Eso ocurrió en aquel tiempo, en el tiempo del judaísmo. Ellos se entregaron. ¿Quién entregó a Yeshua, por cierto?
¿Fue un cananeo maldito? ¿Fue un griego, un romano? ¿Quién fue el que entregó a Yeshua? Su propio hermano, su propio discípulo, al quien él le pasó el pan mojado. Judas. Así es. Judas. Judas, ¿no? Romanos 8:22. Romanos 8:22. Más sobre el clamor. Porque sabemos que toda la creación, que dice ahí, gime a una. ¿Qué es gime a una? Clama. La creación dice que pide justicia. Imagínense cuando se derramaba sangre, cuando se cometían pecados en Sodoma y Gomorra, el ambiente, la naturaleza, el aire, el agua, el suelo, la sangre de los inocentes que eran ofrecidos a los dioses, clamaba a Dios, pedían justicia. Y acá dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra vida misma espera que esto sea, que se haga justicia. Ya esperamos nosotros también, clamor. Otro texto, vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Bueno, aquí que encontramos rápido. 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Esto es lo que yo creo que es lo que están pidiendo ahí en Apocalipsis 6. Ellos no están pidiendo, venga nuestra muerte ya, Dios, cobrando nada. No, ellos están pidiendo que se cumpla la palabra. Que se haga justicia quiere decir que se cumpla la palabra. ¿Y qué dice aquí? Alaben naciones, tu pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Así está escrito en la Biblia. Apocalipsis 19:2. Apocalipsis 19:2. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justo, pues ha juzgado a la gran ramera. ¿Y qué ha hecho la gran ramera? La madre de todas las abominaciones, que ha corrompido la tierra, dice, con su fornicación. La palabra fornicación también se entiende como mezclarse entre, tipo corromperse entre denominaciones. Eso también se entiende. Entonces, creer aquí, creer allá, se mezcló aquí, se mezcló allá, todo, cualquier cosa. Eso es lo que ha hecho la gran ramera. Que después, más adelante en los siguientes capítulos, vamos a ir identificando. Vamos a tratar de identificar a esa gran ramera. ¿Y por qué le llaman gran ramera también? Hay ramera y está gran ramera. ¿Cuál es la diferencia, no? Que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella, dice. Entonces, los juicios verdaderos de Dios cayeron, dice, en ese momento. Romanos 12:19. Fíjense lo que Pablo le dice a los romanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo enseñó así. Entonces, no es, de ninguna manera podemos pensar que estas almas que tienen que se le permitió ahí estar clamando, están diciendo que se haga algo indebido. Simplemente están pidiendo el cumplimiento de la palabra. Volvamos a Apocalipsis. Estamos captando, ¿no? Lo que la Biblia nos quiere decir. Versículo 10, ¿no? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Referente a los últimos tiempos. Va a haber un juicio final, una gran tribulación final. Recuerden que en Apocalipsis también a una de las iglesias, no me recuerdo a cuál era, se le avisaba que aguante hasta el fin, ¿no? Hasta la muerte aguante.
Van a venir 10 días finales, aguante hasta la muerte, no importa. Dios ya está preparando, Dios ya ve todas las cosas, resiste hasta el fin. Así le estaba hablando. Que la muerte ya no es obstáculo para creer, para que sus promesas se van a cumplir. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Ya va por el sexto sello. Recuerden, vamos a recordar otra vez que eran los sellos, por si se olvidaron. Era un rollo, un pergamino, un libro así, que se enrollaba, así no, y se le ponía como ceras, y se derretía así, y eso tapaba. No sé si habrán visto alguna vez cómo se hacía antes las cartas. Normalmente se le pone uno en el medio, pero esto tenía 7. Esos sellos representan impedimento. Impedimento. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta acá? Todos los impedimentos que hacía que el pueblo pueda estar conectado con Dios. Ahora después se va a abrir y se va a leer eso, se va a mostrar. No había quien podía abrir esos sellos. Esos sellos representaban impedimentos. Entonces Yeshua vino a quitar esos impedimentos. Está quitando todo eso. Entonces quiere decir que todo este juicio viene contra aquellas naciones que han rechazado ¿a quién? A Yeshua, al Mesías. Porque si Él viene a quitar los impedimentos, y estos sellos son los impedimentos, entonces a mí, yo estoy pasando eso. Eso es muy importante entender. Pero recuerden que Juan lloró, porque ¿quién podrá abrir estos sellos? No hay nadie digno. Se le dijo al Cordero que ha sido inmolado, Él es digno de abrir estos sellos y desatar. Versículo 12, ¿no? Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lo que Juan está viendo y lo que está expresando son comparativos. Nosotros no podemos realmente decir qué es lo que él está viendo, porque él dice cómo, tal vez otra cosa está viendo, pero él lo está comparando a esto. Entonces la única forma de poder entenderle algo es relacionar lo que él cree que ve con algún texto que la Biblia también relaciona, que algún otro profeta haya visto. Porque esto no es nuevo. Lo que Dios le está revelando, lo que Yeshua le está revelando a Juan, ya se lo había revelado a sus profetas. Ya antes ellos habían visto. Solo que ahora se le está confirmando a Juan que esto era correcto. Todo el pasado era correcto y ahora Yeshua mismo le está mostrando a Juan para las 7 iglesias. Las 7 iglesias que representan la totalidad, la plenitud del pueblo de Dios esparcido en todas las naciones, en todos los tiempos. Amén. Eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Las estrellas caen del cielo, dice. La luna se volvió como sangre. ¿Será que la luna empieza a chorrear? Entonces empezó a quedarse roja. Si ve la luna siempre blanca, después ve roja, ¿qué vas a decir? Parece sangre. Nosotros ya hemos visto, ¿no? No sé si el año antepasado hemos visto la luna roja. Y no es que estaba lleno de sangre, se volvió roja, no, por algunos fenómenos. Entonces algo así, fenómenos sobrenaturales están ocurriendo en los últimos tiempos. Y están cayendo, él dice que caían del cielo, caían estrellas. No sé si caían estrellas o lo que él creía que eran estrellas. Podemos decir, ahora siempre caen como meteoritos o rocas o lluvia de fuego, puede ser. Eso ocurrió en Egipto. En Egipto también cayó lluvia de piedras. En Sodoma y Gomorra también cayó esas cosas. Él está viendo ahora que la tierra está recibiendo semejante juicio. Misiles dice también, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero este juicio lo está lanzando Dios mismo. Los misiles hechos por Dios, ¿no? Está viendo. Bueno, veamos, vamos a dar unos textos a ver qué nos dice. Joel capítulo 2. Comienza el juicio final. Versículo 31. Dice, esto es lo que vio Joel, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga
el día grande, espantoso del Señor. ¿Cuál sería ese día grande y espantoso? El día en que Dios va a juzgar a las naciones. Dios está juzgando a las naciones. Recuerden que antes de esto empezaron los conflictos, las guerras. Los pueblos mandaban ahí, ¿no? Los pueblos hacían guerra aquí, guerra acá. Ahora Dios está juzgando a las naciones. Ahora Dios está enviando su juicio contra los pueblos que estaban oprimiendo a las personas. Eso tenemos que entender. Esto viene de Dios. Estos son fenómenos sobrenaturales que Dios está enviando. La misma cosa que ocurrió en el tiempo de Egipto. Por eso casi todo, vamos a ver, casi todo se relaciona con lo que ocurrió en Egipto en tiempo de Moisés, ¿no? El pueblo que fue muchos años oprimido, después Dios decide liberar a su pueblo. Muchos han muerto, muchos israelitas murieron, pero Dios había hecho la promesa que los iba a liberar, los que iba a sacar de ahí, hasta los huesos de José iba a sacar. Así que la muerte no iba a ser problema para salir de ahí. Los huesos de José representan el pueblo que había muerto y había muerto con la esperanza de que un día iban a regresar a su tierra prometida y ahí iban a ser establecidos. Eso representan los huesos de José. Por eso José pidió, llevarán mis huesos de aquí a una profecía. Hay una profecía sobre los huesos secos, que Dios va a restaurar otra vez a todos los que han muerto. Y bueno, y eso está ocurriendo aquí. Versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Viene juicio sobre las naciones, pero en un lugar dice que va a haber salvación. ¿Cuál es ese lugar? Monte de Sión, Jerusalén. Ahí van a estar rescatados los que Dios ha recogido, como dice en Mateo 24. Saldrán sus ángeles y recogerá a sus escogidos. Y los llevará, dice. ¿Dónde será los que los llevará? Ese fue el gran misterio, ¿no? ¿A dónde los lleva? Aquí estamos viendo dónde es el lugar donde van a estar protegidos, donde van a estar a salvo. No le va a ocurrir nada. Es en el monte de Sión, dice. Y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre el remanente el cual habrá llamado. Esto es para los últimos tiempos, recuerden. Está mostrando la Escritura. Después Joel 3:15. Joel 3:15. Nuevamente, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Nuevamente, ¿desde dónde va a rugir? Dice, y dar su voz desde Jerusalén. Y los cielos temblarán y el Señor será la esperanza de su pueblo. Otra vez habla de su pueblo. Y si esto se relaciona, es lo mismo que está viendo Juan, entonces también podemos relacionar a su pueblo las 12 tribus de Israel. Otra vez podemos tener en cuenta que Dios está hablando de su pueblo. Todo se relaciona con su pueblo. Y su pueblo se ha multiplicado, ¿sí o no? Su pueblo se ha llenado como la arena del mar. Pero de ese pueblo numeroso hay un remanente fiel. No todo Israel será salvo, dice el apóstol Pablo. Solo un remanente. Ese remanente que ha perseverado a pesar de las dificultades y de las situaciones difíciles. La Biblia nos está enseñando eso. 16. Y el Señor rugirá, ya leímos eso, ¿no? Isaías 13. 13:9. He aquí el día del Señor viene terrible y de indignación. Otra vez habla del día del Señor, el día del juicio final, en los últimos tiempos donde va a establecer su justicia sobre las naciones. Y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y la palabra pecadores es opositores, transgresores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Dice más, ¿no? Y castigaré al mundo por su maldad. ¿Se acuerdan que había dicho Yeshua?
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Se está relacionando también Mateo 24, Apocalipsis 6 y ahora este texto de Isaías capítulo 13. Todo se está relacionando. ¿Por qué va a ser castigado el mundo? Por su maldad. ¿Y qué es maldad? Anomía en griego. Opositores a la ley. Entonces el mundo aumentó tanto su oposición a la ley que debe ser castigado. ¿Y por qué es que el mundo va a ser tan opositor a la ley? ¿Acaso la ley se conoce en el mundo? Claro, es por eso que se ha extendido. Es por eso que la semilla de Abraham llegó a todo el mundo y también con ella todas las bendiciones de Abraham. Pero como el hombre rechazó esas bendiciones de Abraham, el mundo rechazó, cae el juicio sobre las naciones. Eso hay que entender muy bien. Entonces estamos viendo claramente otra vez que este juicio va a ser contra la gente que conoce la palabra, la escritura. No va a ser contra budistas. Primero va a ser contra ellos. Ese es el pueblo que va a recibir este juicio. Los que van a oprimir. ¿Quiénes son los que perseguían a los apóstoles al principio? Los propios judíos. Los propios creyentes. ¿Quiénes son los que mataron a los profetas? ¿Quiénes son los que mataron a Zacarías? ¿Quién es que mató a Abel, su propio hermano? ¿Quién entregó a Jesús? Judas. Entonces, ¿quiénes son los que van a realmente oprimir al pueblo de Dios? Pues el que se hace llamar pueblo de Dios. ¿Entienden, no? Dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Por eso en Apocalipsis está saliendo que los reyes, los líderes, van a correr, van a verle, dice, al que viene a enjuiciarle. Y van a tener todos miedo, ¿no? Bueno, hay más textos, ¿no? Isaías 34. Isaías 34. No nos vamos a cansar, tenemos que definir hoy este punto. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Casualmente a Juan se le ocurrió dar ese comentario. Lo que pasa es que él vio también algo semejante. Es igual como se caen los higos de la higuera cuando sopla el fuerte viento. Entonces estamos viendo lo que Dios le estaba hablando a Isaías, lo que estaba revelando para los últimos tiempos. Ahora Juan lo está viendo en visión, lo está observando. No es nada nuevo, o Apocalipsis algo nuevo, algo que nadie sabía nunca. Ya estaba ya eso dicho. Quiere decir que desde Isaías el pueblo ya sabía esto, ya entendía, ya conocía. Igual era duro. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Ahora Jeremías 4:23. Jeremías 4:23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, ¿no? 25 leemos, ¿no? Entonces ese es el juicio que está viendo ahora Jeremías. Él está viendo lo que está ocurriendo con su pueblo, porque se están rebelando contra la palabra. Recuerden, ¿qué era lo que ocurrió en tiempo de Jeremías? Hay que ir al contexto para entender. Mucho tiempo él les avisó. Viene Babilonia, ustedes se rebelaron, pejota a moiteja, peñe corrompeta, coicota la zarambí. Ellos, agárrenlo, y tírenlo al pozo, péguenle, garrotéenle. No querían escuchar, no querían aceptar. Esas naciones que iban a venir era el juicio que Dios traía sobre su pueblo en aquel tiempo. Vamos a ver un poco más Apocalipsis y después terminamos. Nos quedan unos cuantos versículos. ¿Qué más dice Apocalipsis? Tenemos que ver más.
Versículo 13, ¿no? 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, fíjense lo que pasa acá, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Toda esa gente que ahora se siente con poder, ¿no? Con autoridad, como que siente que yo puedo hacer lo que quiero, ese día va a querer esconderse, dice la Escritura. ¿Dónde me voy a esconder? Porque toda su vida ha hecho lo que quería, ha vivido como quería. Y ahora está buscando mola a cañita. Mola, no había lugar para ellos, dice en Apocalipsis, en última parte. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así dice que hablaba. Por favor, vengan sobre nosotros, tápenos. Es tan terrible cuando vos sos desenmascarado, cuando llega alguien que te quita tu justicia, que te dice: se acabó tu arrogancia, se acabó tu altanería, tu soberbia, tu poder no te va a salvar, tu milicia no te va a salvar, tu título no te va a salvar, nada de eso te va a salvar. Ahora tenés que rendirme cuenta. Y toda esa gente que ha hecho maldades, que sabe que está haciendo maldades, ¿dónde querrá meterse? Sabe que va a ser enjuiciado en aquel tiempo. Entonces querrá desaparecer. Eso es lo que la Biblia está mostrando. Porque el gran día de su ira ha llegado. Porque el gran día, estamos viendo en todos los textos, Joel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos mencionan sobre este gran día. Sobre este tiempo en que Dios va a establecer su juicio contra las naciones. Contra ese pueblo rebelde que decía que creía en Dios, pero perseguía al remanente fiel, los avergonzaba, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso quiere decir, ¿quién podrá decir Shenda Kuhujei? ¿Quién podrá decir así, no? Ese es el típico dicho de yo no tengo miedo. ¿Qué? Así, ¿no? En ese día todos van a querer, como dice la Biblia, por favor, Señor, oñe su zeta. Vamos a ver Mateo 24, lo que Yeshua decía sobre este tiempo. Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después, todo esto que estamos narrando, ¿no? Después de la tribulación, esto es muy importante porque el pueblo escogido de Dios va a estar en medio de la tribulación según todos los escritos que hemos visto. Y los que van a ser rescatados va a ser inmediatamente después de la gran tribulación. Y mientras tanto, Dios va a estar protegiendo a su pueblo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Será que Yeshua estaba hablando de eso? Voy a copiar los textos, pero claro, él hablaba lo que hablaban los profetas. Él hablaba lo que decía la Torá. En la Torá ya estaba esto, ya estaba mencionando sobre el juicio que vendría en los últimos tiempos sobre su pueblo. Entonces, tanto Jesús, Yeshua, los profetas, la Torá, Moisés, Apocalipsis, todos están hablando de la misma cosa. No puede haber error. Va a ser un juicio inmediatamente después de que vengan todos estos tiempos de tribulación. Y la tribulación comenzó ya con el falso líder, con la falsa paz que va a venir al comienzo, y después de eso ya van a venir las guerras provocadas. Después, situación de eso, hambre, muerte provocada. Y ahí ya viene el juicio. El clamor de esas almas sacrificadas inocentemente va a hacer que Dios descargue su ira contra las naciones. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya leímos, ¿no? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces, y eso es lo que vamos viendo después de los siguientes sellos, ¿no? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso están diciendo ahí en Apocalipsis 6, 17, ¿no? El Cordero que está en el trono nos está viniendo a juzgar. Entonces aparecerá, dice, atiendan bien ahí, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Quiénes son los que van a lamentar? Todos estos que han estado oprimiendo al pueblo, oprimiendo al remanente fiel, viviendo de acuerdo a sus deseos, haciendo lo opuesto a la palabra. Ahí van a lamentar. ¿Por qué fuiste así? Ahí van a, como decía en Apocalipsis, van a querer esconderse. Por favor, pongan montañas sobre mí para que no me vea cañicesuí, como Adán. No, tuve miedo y me escondí por sinvergüenza. Yo no. Así igualito. Después, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a empezar a juntar a sus escogidos. Y algunos van a empezar a temblar ahí. ¿A dónde le va a llevar a sus escogidos? Según la escritura hemos visto, a Sion, a Jerusalén. Tranquilo. Sea hasta solucionar el problema. A veces en un lenguaje más tranquilo, ¿no? Eso ocurrirá. Dios va a proteger. Ese es si quieren un rapto, ese es un rapto. Ese es un arrebatamiento. Ese es un irnos de ahí, de ese mundo, de este mundo corrompido, irnos a un lugar protegidos, a un lugar seguro por nuestro Dios. Amén. Hay más, Isaías 2:10. Isaías 2:10. Montes y peñas, ¿no? Ya estaba también esto escrito en la Biblia. Montes y peñas. Métete en la peña, versículo 10, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. Escucha, Isaías ya le hablaba, escucha pueblo, escóndete cuando Dios venga ya a juicio, métete en la peña, escóndete en su juicio. Es lo mismo que ahora está diciendo esta gente en ese último tiempo. Peñas, cúbranos, montes, cúbranos. Así dice, ¿no? Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande del Señor. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y dice más. El 17 dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Eso va a ocurrir en el día del juicio final. Esto se le está revelando a Juan. Entonces, ¿era algo nuevo lo que Juan está viendo? No, nada era nuevo, todo ya estaba profetizado. Simplemente ahora se le está confirmando a Juan. Imagínense para Juan, el último apóstol vivo, en una situación difícil, en una situación donde había persecución, donde ya muchos no estaban creyendo, donde ya la iglesia se estaba desviando del tema. Así estaba en el tiempo de Juan. Dios le confirma la Torá, los profetas y a Yeshua HaMashiach como Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de esta visión. Esa era la esperanza para los creyentes en aquella época. Y continúa siendo la esperanza para nosotros en esta época. Amén. Próximo culto, vamos a abrir el séptimo sello, ¿no? Séptimo sello, no se pierdan. Ahí Yeshua nos va a abrir.
Nosotros vamos a ver cómo abre. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.